objetivo tras objetivo, meta tras meta, todos los años construimos listas interminables de cosas y deseos que nos gustarían conseguir en determinado periodo de tiempo. Aún así, a todas estas listas les hace falta una pregunta crucial, una pregunta que a nosotros nos haría despertar y cambiar realmente nuestro panorama de las cosas. Y la pregunta es, ¿realmente soy capaz de manejar el éxito por el que tanto peleo? ¿Realmente soy capaz de manejar cada una de las situaciones a la cual me llevaría el conseguir todas las cosas que yo quiero? Esta pregunta se ve opacada principalmente por el ego. Ego que a nosotros no nos permite reconocer aquellas cosas en las que podemos mejorar. Ego que a nosotros no nos permite reconocer que hay personas más capacitadas para todas las cosas que queremos conseguir. Muchas veces la gente se pregunta por qué es más difícil mantenerse en la cima de la montaña que llegar a ella. Pues es muy sencillo, es porque para tú llegar a la cima de la montaña, para tú llegar a un punto, únicamente necesitas de habilidades técnicas, tal vez únicamente necesitas de conocimiento, pero es en la cima donde realmente se van a poner a prueba tus valores. Verás, para mantenerte no necesitas saberlo todo respecto al área en el que te estés especializando, pero para mantenerte ahí sí vas a necesitar de la mayoría de valores que te acompañaron para llegar ahí. La prueba no es únicamente el camino, es el punto final donde realmente se te pondrá a prueba y todas las cosas que tú has aprendido desde que comenzaste a escalar la montaña. Y es donde entra este tema del orgullo, orgullo que tiene que estar dominado por nosotros, porque no ha habido persona que haya logrado controlar un grupo de personas sin antes de haberse controlado a sí mismo. Y el controlarse a sí mismo es una de las tareas más difíciles que nosotros podemos encontrar, independientemente del área en el que nos encontremos. Si estamos en una discusión, el controlar nuestra lengua va a ser de las cosas más difíciles. El presenciar una pelea o algo parecido va a hacer que pongamos a prueba entonces la capacidad y límite de nuestros pensamientos. Y es en el momento que estamos en la cima donde nosotros tenemos que reconocer que tal vez hay alguien mejor que nosotros, que tal vez hay alguien que nosotros tenemos que aprender. Es en la cima donde nosotros nos vamos a dar cuenta que aún hay cosas en las cuales nosotros tenemos que mejorar. Y cuando tú creas que no, es cuando tienes que tener en mente una frase que dice que incluso en las montañas más altas hay animales que se encuentran por encima de ellos. Lo mismo se aplica para nosotros en nuestra vida, porque llega un punto en el que nosotros creemos que ya no hay nada más que aprender. Llega un punto en el que creemos, en el que no hay muchas más cosas en las que mejorar, en el que hemos alcanzado el tope o el máximo en nuestra carrera y no hay nada más alejado de la realidad, no hay cosa más alejada o no hay cosa que nos aleje más realmente del lugar al que queremos llegar. Siempre hay un momento en el que aprender, incluso cuando te conviertes en maestro, hay cosas de las cuales tienes que aprender de tus estudiantes, cosas que tienes que aprender todavía de la gente que te rodea, hay gente a la que estás enseñando. Hay muchas cosas todavía que la gente ignora, muchas cosas que la gente pasa por alto cuando llegan a este punto. Y es ahí cuando empieza el descenso, es ahí cuando la gente se pregunta si estuve tan cerca, ¿por qué fue tan fugaz? Porque el éxito siempre va a ser fugaz cuando carezcas de valores. No necesitas carecer de habilidades, necesitas carecer de valores para entonces sentir que el éxito fue muy fugaz. Es entonces cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que tengo que mejorar y una pregunta tras otra nos damos cuenta de que todo es interno, de que realmente nada estuvo fuera de nosotros, de que no es cuestión de coger un libro, sino de sentarse con nosotros mismos y preguntarnos qué es lo que estoy haciendo mal. Y si nosotros no somos lo suficientemente conscientes y lo suficientemente humildes como para reconocer aquellas cosas en las que fracasamos, entonces habremos fracasado en todo el proceso. Y entonces todo el camino, todo el viaje que nosotros nos dimos, no habrá valido la pena, porque lo único que conseguimos es conocimiento. Como aquellas personas que enfrascan toda su vida en un negocio y lo logran, que se vuelven tan pobres que solo tienen dinero. Lo mismo pasa con el orgullo y lo mismo pasa con el ego. La gente tiene que saber que aún hay cosas en las que puede mejorar, que no importa qué tan alto en la cima de la montaña te encuentres, hay cosas que todavía tienes que aprender. Todavía hay caminos que tienes que recorrer, caminos que aún no conoces, senderos por los cuales nunca has ido, y va a ser difícil estar en esa parte, va a ser difícil estar ahí, y ahí es cuando vendrá la prueba. Vas a ver que en la cima es donde usualmente está lo más complicado del reto, lo más complicado de mantenerse ahí. Pero es en esas zonas donde realmente tú vas a lograr crecer, es en esas zonas donde realmente las personas van a lograr salir adelante y mantenerse en la cima más tiempo que el resto de personas. Cada logro trae consigo más consecuencias y estas consecuencias, si bien son buenas, siempre van a ser más difíciles de mantenerse y entonces el siguiente punto al que vas va a ser mucho más complicado. Ahora, esto no únicamente se aplica para aquellas personas
que creen que lo han conseguido todo. Se aplica también para aquellas personas que no han conseguido nada. Y hay un problema realmente entre este tipo de personas, porque estas personas creen que no pueden conseguir mucho precisamente porque el resto de la gente cree que ellos no pueden. Entonces se enfrascan en una situación en la que me importa más lo que diga la gente, y cuando importa más lo que dice la gente me convenzo que soy yo todo lo que pueda pensar la gente. Pero tanto el segundo como el primero son personas que rara vez alcanzan cosas en la vida, son personas que se enfrascan mucho en el que dirán, son personas que se enfrascan mucho en es más valioso lo que pueda llegar a pensar una persona cercana que lo que puedo pensar yo mismo. Dejan que las personas de afuera delimiten cuáles son sus habilidades, dejan que las personas de afuera pongan sus límites, no solo físicos, sino también mentales. Y es entonces cuando estas personas empiezan a fracasar. No importa qué tan alto estén, siempre pueden caer. Y dice una frase que mientras más alto se esté, más fácil se derrumba. Pues aplica para ambos casos, ambas situaciones de personas. Todos tenemos algo que aprender, pero todo es interno, todo depende de nosotros, todo depende de la situación en la que nosotros nos encontremos y a qué punto queramos llegar. A fin de cuentas, solo nosotros podemos marcar nuestro límite, pero nuestro límite estará marcado por nuestra conciencia. Nuestro límite estará marcado por el orgullo. Mientras menor sea nuestro orgullo, entonces más lejos podremos llegar. La respuesta está en ti, la respuesta es qué tan alto quieres llegar. Pero siempre teniendo en cuenta que siempre hay algo que aprender y que quizás siempre hay algo por encima de nosotros, como las montañas. Siempre puede haber un animal por encima de nosotros, no importa qué tan alto estemos.